La bienvenida para todos, el placer de encontrarnos amigos, el gusto de saludarlos, muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a este espacio de entrevista. Nos encontramos en esta oportunidad para dialogar con el doctor Marcelo Espinel. Él es vocero de la Comisión Cívica del concurso que se lleva adelante este concurso de fiscal general del Estado, y como Comisión Cívica realizan un trabajo de veeduría, de escrutinio público desde la ciudadanía, precisamente para transparentar el proceso. ¿Cómo está, doctor? Un gusto saludarle, bienvenido a Diario Correo. Un saludo cordial, Hugo, y un cordial y atento saludo de igual manera para toda la audiencia. Muy bien, doctor. Leíamos con detenimiento ayer que ustedes realizaban algunas observaciones al proceso de selección, o mejor dicho, en definitiva, a todo el proceso de escogitamiento de quién va a presidir o a dirigir la primera autoridad de la Fiscalía General del Estado. ¿Qué es lo que han encontrado durante este proceso de poder visibilizar cada una de las fases de este concurso? ¿Qué han encontrado como Comisión Cívica? Bueno, yo creo que hay que hacer un primer abordaje al respecto de los tiempos, Hugo, para que la ciudadanía pues más o menos sepa por dónde va el concurso. La Fiscalía General del Estado, la máxima autoridad de la Fiscalía General del Estado tiene que ser designada por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Como sabemos, este puesto estaba siendo ocupado por Diana Salazar y en abril de este año ella tenía que haber sido ya reemplazada. Lamentablemente, el Consejo de Participación Ciudadana se ha retrasado en estos procesos de reemplazo, en estos procesos de designación, y en lugar de haber tenido a quien reemplace a Diana Salazar en abril del año 2025, nos han dicho que recién, probablemente para julio del año 2026, tengamos un reemplazo. Y eso ha tenido como resultado que tengamos un fiscal subrogante, un fiscal encargado, que esté como máximo titular de la Fiscalía General del Estado. Entiéndase a la Fiscalía General del Estado como la institución responsable en el país de perseguir los delitos, de buscar que no existe impunidad dentro de nuestra nación. En ese sentido, el Consejo de Participación Ciudadana atraviesa dos fases. La primera es la conformación de una comisión de selección, una comisión ciudadana de selección, que esté integrada por 5 representantes de la ciudadanía y 5 representantes del sector de las otras funciones del Estado. De esta forma, esta Comisión Ciudadana de Selección, pues lo que hace es organizar el proceso de designación de la máxima autoridad de la Fiscalía. ¿En qué punto del proceso nos encontramos ahora? Actualmente, el Consejo de Participación Ciudadana ya analizó los postulantes de la ciudadanía, que fueron un total de 69 postulantes. De estos 69 postulantes, de acuerdo al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, 38 pasaron a fase de admisibilidad, es decir, que presentaron los documentos que se requería dentro del proceso y cumplieron con los requisitos y prohibiciones. Y ahí está nuestra primera alerta después del tiempo de retraso. Y es que para nosotros, del análisis que hemos hecho de la Comisión Cívica, no tienen que haber sido 38 los que llegaron a la fase de superar los requisitos, la fase de admisibilidad, sino son únicamente 20. Es decir, que hay 18 postulantes que habrían incumplido con los requisitos, pero a pesar de esto, el Consejo de Participación Ciudadana ha permitido que avancen dentro del proceso de conformación de la Comisión Ciudadana de Selección. El siguiente paso, que está dentro de la norma y que el Consejo de Participación Ciudadana lo ha hecho, es que de estos 38 tienen que escoger a los 15 mejores puntuados hombres y a los 15 mejores puntuadas mujeres. Para partir de eso, hacer un sorteo, que es lo que aún no se ha hecho por el momento, para escoger a 5 hombres principales y a 5 mujeres suplentes. Y estamos a la espera de que esto se cumpla. Correcto, doctor. Ahora, usted menciona que ha detectado, al menos la Comisión Cívica, que hay, en este caso, escogidos en esta primera instancia para integrar esta comisión que va a seleccionar a los perfiles idóneos para ser la primera autoridad de la Fiscalía, que no reúnen los requisitos. Por ejemplo, ¿qué no reúnen de acuerdo con lo que ustedes han detectado? ¿Y a quién se le escapó esa revisión? Si bien es cierto, usted menciona al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social como institución, pero a los consejeros
quizás a algún funcionario, algún mando medio que por allí se encarga de vigilar o tener a cargo este proceso de una especie de check-in de datos, de validación de lo que tiene que ver a los currículums, a las carpetas de cada uno de los postulantes. Coméntenos un poco más al respecto. Claro que sí. A ver, ¿cómo se da este proceso de evaluación de las carpetas? Cada uno de los consejeros de participación ciudadana tiene que designar un representante al equipo técnico. Este representante generalmente es un funcionario del Consejo de Participación Ciudadana. Un funcionario que, ojo, responde a los consejeros. Entonces los equipos técnicos se integran con asesores de los consejeros, asistentes de los consejeros, o a veces se utilizan a funcionarios de otras áreas para que integren este equipo técnico que evalúa las carpetas. Así que aquí tenemos dos posibilidades, Hugo. O el equipo técnico se le pasó a hacer una revisión acuciosa, una revisión cuidadosa de cada uno de los postulantes ciudadanos, o simplemente tal vez alguno de los consejeros tenía interés en que cierto postulante sea electo y se comenzó a favorecer a determinados postulantes en desmedro de otros. ¿Por qué digo esto? Porque hemos visto casos en los cuales han aumentado entre 10 a 15 puntos a ciertos postulantes de la ciudadanía. De la misma forma hemos visto que se han inobservado ciertos aspectos como por ejemplo el hecho de que es un requisito indispensable tener experiencia en áreas de transparencia, participación ciudadana, lucha contra la corrupción, y existen varios postulantes desde la ciudadanía que no cumplen con este requisito y a pesar de esto siguen siendo parte del proceso. U otros aspectos en los cuales, por ejemplo, se pide que se cuenten con conocimientos, con capacitación en temas relacionados a gestión pública o al trabajo de la Fiscalía General del Estado y se pide que esto sea certificado con documentos que cuenten con un aval universitario. Y lamentablemente los documentos que se han anexado no cuentan con este aval universitario, entonces no deberían ser válidos. O se manifiesta dentro de las postulaciones que tienen experiencia laboral en el ámbito penal, pero no existe un certificado laboral que acompañe, que avale esta experiencia. Entonces vemos aquí que existe un trabajo inadecuado por parte del equipo técnico, tanto en la fase de admisibilidad como en la fase de valoración de méritos. Es necesario también comentar, Hugo, que de los 10 nombres que enviaron las funciones del Estado, cada función envía 2 nombres, de estos 10, solo una cumplía con los requisitos. Los otros 9 no cumplen con los requisitos y a pesar de esto se mantienen dentro del proceso. Entonces, estamos viendo de manera generalizada que el Consejo de Participación Ciudadana no solo que incumple con los plazos que determina la norma, sino también incumple con su propia normativa, con sus propias resoluciones al llevar a cabo un concurso que no está respetando lo que dicen precisamente las reglas. Ahora, ¿cómo toman ustedes el hecho, a partir de estas observaciones, que ustedes las dejan consignadas en un informe entregado ante el ente respectivo, ante el ente nominador, en este caso el Consejo de Participación Ciudadana, que diga el Consejo, sí, está bien, pero seguimos adelante con el proceso? ¿Cómo toman ese hecho? Y ese es el problema, porque, a ver, seamos muy precisos en el análisis, Hugo. Aquí, si es que existen derechos afectados, pueden ser de aquellos postulantes ciudadanos que no fueron calificados como tendrían que haber sido calificados. Ahí nosotros tendríamos la vulneración de un derecho y es este ciudadano el que se afectó o vio afectados sus derechos quienes podrían presentar una acción de protección, por ejemplo, en contra del Consejo. ¿Para qué? Para que se resguarden sus derechos y que pueda ser considerado dentro de la Comisión Ciudadana de Selección. Si es que ese ciudadano que se le afectó sus derechos no presenta una acción judicial, pues lo que está sucediendo es que el Consejo de Participación Ciudadana continúa con el proceso. Y esa es la situación que estamos viendo ahora. ¿Cuál es la consecuencia de esto, Hugo? Y es que los ciudadanos cada vez vamos a confiar menos en quien pueda ser resultante o quien pueda ser designado dentro como resultado de este proceso de designación como máxima autoridad de la Fiscalía General del Estado. Se pierde confianza en la autoridad, se pierde confianza en el proceso, la legitimidad del mismo se ve afectado y esto podría traducirse ¿en qué? En que probablemente ciudadanos que cuentan con la formación, experiencia necesaria para ser fiscales en este país decidan no participar del proceso, porque piensan que no se están respetando las reglas, porque piensan que puede existir cierto direccionamiento.
Por eso creo que es importante que a partir de este momento estemos atentos al sorteo que se va a realizar para ver quiénes conforman la comisión de selección y ojalá que dentro del sorteo terminen siendo separadas estas personas que no cumplen con los requisitos, eso ya dependerá del azar, y a partir de ese momento vigilar cuáles son las decisiones que tome la comisión de selección para que el concurso cumpla con toda la reglamentación que existe. Claro, porque el riesgo existente es que integren esta comisión de selección precisamente aquellos que, según el criterio de la comisión cívica, que usted en este caso realiza la vocería, considera que no cumple con los requisitos como para formar parte precisamente de integrar esta instancia que se encarga de revisar, escoger las carpetas y situar a los de mejor perfil profesional para proceder a continuar con la siguiente fase del concurso. Ahora, le consulto, para el país, para el Ecuador, ¿qué implica el hecho de que a esta hora, en este momento, no tenga precisamente nuestra nación un fiscal general del Estado titular? Eso lo que hace es generar desconfianzas o dudas al respecto de la legitimidad que puede tener la máxima autoridad de la Fiscalía, así como también en ciertos casos de independencia. Recordemos lo que se señalaba en semanas pasadas tras la salida de Wilson Toainga y la designación de Carlos Alarcón como fiscal. Se hablaba de su cercanía con el gobierno actual, precisamente por llevar a cabo, pues, o ser el encargado de la denuncia sobre Aquiles Álvarez y el caso AAA, la denuncia que se presentó por parte de Yacu Pérez en contra precisamente de Daniel Noboa y Lavinia Balbonesi, y otro caso, y el caso Nene, que involucraba a la ex vicepresidenta Verónica Abad. Entonces, el conjugar este tipo de aspectos, no tener una autoridad definitiva, tener un fiscal subrogante que probablemente pueda ser relacionado con el presidente Noboa, hace que lamentablemente la confianza en el sector justicia se pueda ver disminuida. Por eso es que es importante que el Consejo de Participación Ciudadana cumpla con los plazos, haga bien las cosas para que el reemplazo que resulte de este proceso sea alguien que no se ha puesto en duda su independencia y legitimidad. Es indudable, sobre todo por el tema de garantizar, a ver, un fiscal titular y la función es poder garantizar su independencia al momento de poder realizar o desarrollar las investigaciones de los diferentes hechos, delitos, sobre todo que se cometen en este país y que llegan a su fuero, dada precisamente la responsabilidad en ese sentido, al igual que también el encaminar o dictaminar una línea maestra de la integración de las fiscalías provinciales y demás para que en cada territorio pueda llevarse adelante un proceso de similar forma, independiente. Le consulto, ahora, de aquí en adelante, ¿cuáles van a ser los siguientes pasos, a partir de conocer este informe, los siguientes pasos que va a tomar la Comisión Cívica? Bueno, como Comisión Cívica nosotros estamos a la espera del sorteo de la integración de la Comisión Ciudadana de Selección para a partir de eso pronunciarnos. Creo que es importante identificar quiénes van a integrar esta comisión cívica y que de esta forma podamos contarle al país si es que cumplen o no cumplen con los requisitos y también hacer un análisis más profundo sobre su independencia. Si es que tienen algún tipo de vinculación con alguna organización política o si es que en su defecto pues tienen algún tipo de vinculación con cierto actor que pueda poner en duda su independencia. Entonces creo que es importante ahora más bien exigir al Consejo de Participación Ciudadana celeridad de cara a que se haga ya el sorteo de quienes integrarán la Comisión Ciudadana de Selección. Tienen ya los nombres, solo depende de la voluntad del presidente del Consejo de Participación Ciudadana de colocarlo dentro del orden del día en la próxima sesión del Pleno y que de esta manera podamos saber los ecuatorianos quiénes serán los responsables de organizar el concurso para la designación de fiscal. Ahora, ¿cómo toman ustedes las acciones desempeñadas por los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social a lo largo de este proceso en sus distintas etapas, en especial por los múltiples retrasos que han registrado este y algunos otros procesos de designación de autoridades de control? Sí, yo creo que la constante en el Consejo de Participación Ciudadana
más allá de la inestabilidad de la institución, en la cual vemos que a cada momento se cambian de consejeros porque son destituidos, porque renuncian, etcétera, etcétera, hemos visto un retraso dentro de los procesos de designación. Claro. Y estos retrasos vienen acompañados de incumplimientos de su propia normativa. Y esto es algo que lo que da como resultado es que se desconfíe nuevamente en la legitimidad de las autoridades designadas. Recién vimos un amplio retraso en la designación del Consejo de la Judicatura, vimos cómo se dio un incumplimiento pues constante, programático de las normas, tanto por parte del Consejo de Participación Ciudadana como los entes nominadores del proceso de designación de judicatura, y nuestro temor es que esto también se siga reproduciendo en la designación de fiscal. Creo que es necesario recordar a la ciudadanía que el fiscal es la máxima autoridad responsable de la persecución de delitos en el país. Tiene un rol fundamental en el combate a la delincuencia, en el combate precisamente a los actos de corrupción, al terrorismo, al crimen organizado. Necesitamos una autoridad independiente y eso depende en gran medida de que el Consejo de Participación Ciudadana y los vocales, los consejeros, cumplan con su labor. Yo creo que es importante ponerle atención a esto y que no pase desapercibido. Ahora, ¿hasta dónde llega el ámbito de sus funciones, de sus competencias? Realizan las revisiones de los documentos, solicitan los documentos necesarios, emiten un informe, pero ¿hasta dónde llegan ustedes como veeduría? Bueno, nosotros lo que hacemos es ejercer el derecho de control social que faculta la Constitución. Y es nuestro interés entregar a la ciudadanía, a los medios de comunicación y a la academia informes paralelos. Esto no es solo un ejercicio de veeduría para identificar qué es lo que se está viendo, qué es lo que está haciendo bien o lo que se está haciendo mal. Nosotros lo que hemos hecho es conformar un grupo entre organizaciones de la sociedad civil, universidades y gremios para poder hacer un análisis paralelo de cada fase, de cada etapa. Es decir, por ejemplo, nosotros hicimos una evaluación de los méritos, de los requisitos, de las prohibiciones de cada postulante. Calificamos cada uno de sus certificados. Esto a nosotros nos está permitiendo identificar ya no aspectos macro que pueden estar mal dentro del proceso, sino especificar, por ejemplo, que a determinado postulante se le está perjudicando con un punto, con 3 puntos, Claro. y esto es un proceso que no se había hecho antes en el país y lo que procura es dar un elemento más a la opinión pública de cómo es el trabajo que está realizando el Consejo de Participación Ciudadana en este proceso de designación. Correcto, doctor. Su mensaje para nuestro público, para quienes están pendientes de esta entrevista. Bueno, agradecer nuevamente por el espacio. Creo que de esto nosotros necesitamos como Comisión Cívica apertura por parte de los medios de comunicación para poder promover el debate sobre qué está pasando con la designación de fiscal. Recordar a la ciudadanía que este es un proceso que tenía que haberse hecho hace varios meses atrás. El Consejo de Participación Ciudadana está en deuda con los ecuatorianos al respecto del reemplazo de Diana Salazar. Pero además de esta deuda en tiempo, tiene la obligación de cumplir con la ley. Y es importante que desde la ciudadanía, la academia, los medios de comunicación estemos vigilantes de este cumplimiento de la ley. Caso contrario, pues el resultado puede ser que tengamos una autoridad en la Fiscalía General del Estado que en lugar de responder a la ciudadanía y respetar la Constitución, podría estar respondiendo a intereses político-partidistas o respondiendo incluso a grupos del crimen organizado. Claro que sí, hemos dialogado con el doctor, en este caso, en esta oportunidad, con el vocero de la Veeduría Ciudadana que lleva adelante este proceso de vigilancia a los mecanismos de control, al proceso de selección de la designación de la primera autoridad de la Fiscalía General del Estado, con el doctor Marcelo Espinel, y evidentemente ha emitido los conceptos, los criterios en torno a lo que han detectado en esta primera instancia de la conformación de esta comisión que va a seleccionar los perfiles para designar posteriormente a quién va a ser la primera autoridad de la Fiscalía General del Estado. Continúa esta entrevista, usted lo puede encontrar también en nuestra edición impresa, en nuestra versión web, en nuestras plataformas en redes sociales. Amigos, muchas gracias, sigan pendientes de Diario Correo. Buenos días.